Bueno, no sé si buenos días, buenas tardes, hermano. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esta mañana quisiera compartirles un tema difícil y difícil estar acá adelante también. Que seamos muchos o seamos pocos, siempre la palabra del Señor la que compartimos. Y su palabra, ¿cierto?, es la que merece toda nuestra atención y respeto. A mi papá le decía, mi papá murió de 100 años. Mi padre nació en el año 1897 y murió en el 1997. Y posiblemente habría durado mucho más si es que no le dicen cómo hacer una jonayuna. Y él lo hizo. Le perforó el duodeno, duró 1 mes, 7 días en el hospital, donde con mi esposa lo cuidamos. Y le compartimos, por supuesto, la palabra del Señor. Siempre digo, mi papá tenía el mal de Jacob, que tuvo hijos en su vejez. Se casó 3 veces mi padre. 21 hijos me dijo que tenía. ¿Ya? Yo no llego ni siquiera a la 4ª parte, yo llevo 5 hijos solamente. Y ya cerramos la fábrica con Isabel. ¿Ya? Entonces uno se pone a pensar también, y también lloraba en mi asiento, ahí cuando estaba parado y alabábamos al Señor. Yo soy aquel de ese hijo que dilapidó los bienes de su padre. Lo digo en forma espiritual. Yo fui uno de aquellos que dilapidé los bienes espirituales y los bienes materiales que también mi padre, que está en el cielo, me dio. Así soy un rescatado por segunda vez, gracias a mi Padre Celestial. Y cuando recuerdo, ¿cierto? Me corren las lágrimas porque mi relación con Él era muy hermosa, con mi papá, cierto, que está en el cielo, que a través de Jesús y a través de su Espíritu Santo nos lleva a Él. Y esta palabra que les voy a compartir es una palabra que a través de los años se ha ido desarrollando, no en su totalidad. Uno quisiera siempre tenerla presente, pero debemos mirar a aquel que un día nos llamó, que nos rescató, que nos limpió, que nos sanó, que nos proveyó. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios por nosotros sin merecerlo? Gracia inmerecida, dice, ¿cierto? Gracia inmerecida. Eso es lo que nosotros podemos conjugar, que una gracia que nosotros no merecíamos y Dios a través de su Hijo la permitió. Yo quiero compartirte un tema, ¿cierto?, que no es muy bien, no sé si apreciado o que va a llevarnos a un desarrollo mayor para nosotros. Y yo le puse a mi predicación sujeción, la fuerza que Dios honra. Mira, yo siempre hablo que la palabra del Señor a través de la Reina Valera 1960 me llama mucho la atención, porque es una palabra para estudio. Pero ¿sabe lo que nos ayuda también más? Es la NBI, que nos explica así muy fácilmente y que todos podamos entender. Así que yo quisiera poder compartir respecto a este tema y que pudiéramos también leer, vamos a empezar con el texto base, Efesios 5, 21 al 24. Y quisiera mostrarle que mi hermano, que me está ayudando aquí, Juanito, me ayudara primeramente con la Reina Valera de 1960 y después también la NBI, que es tan importante también que nuestros hermanos puedan entender a cabalidad el propósito de su palabra. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿cierto?, de una palabra que nadie quiere predicar y nadie quiere oír, la sujeción. Qué difícil sujetarse. Y antes de empezarlo te voy a contar de unas cosas que me ocurrieron cuando estaba joven. Yo pertenecía a la Iglesia Católica
y pertenecía a un grupo o centro juvenil que se llama Centro Juvenil Apocalipsis. Y le preguntaba a los hermanos que estaban, eran un poco más crecidos, más por supuesto mayores que yo, era joven, 14, 15 años tenía yo, y le preguntaba por qué se llama Apocalipsis. Comprenderás que un católico nunca lee la Biblia, es muy poco. Entonces uno no sabe. Me decía porque somos los últimos, pero yo le decía, ¿los últimos de qué? Somos los últimos, me decían. Ahí yo me quedaba ahí, pues. Entonces en ese lugar se compartía, ¿cierto? Y se cantaba música dentro del lugar que nos destinaban, pero no había sujeción. Nosotros hacíamos fiesta detrás del altar, pues. Imagínate. Se velaba detrás del altar, pero entrábamos al local y decían que la presencia de Dios estaba como en un cuadrito ahí, ¿cierto? Y estaba la presencia de Dios y no había que meter bulla. Yo lo entendía porque uno católico la tradición es así. Después, más adelante, pertenecí a un grupo de fútbol, a un equipo de fútbol. Y por esa casualidad era el presidente de ese club. También no había cero sujeción. Todos hacían lo que querían, se mandaban las partes, se robaban el dinero. Tratamos de hacerlo bien, pero no había nada de sujeción. ¿Y por qué te comparto esto? Porque la sujeción es un tema en el cual Dios debe trabajar muchos años en nosotros para que se produzca esta cercanía con Él. Entonces, vamos a ver cómo Dios ve la sujeción, no como el mundo o nosotros la vemos. El mundo dice que sujeción es debilidad. Dios dice que sujeción es fuerza bajo control. Si vienes buscando permiso para rebelarte, este mensaje te va a estorbar. Si vienes buscando cómo agradar a Dios, este mensaje te va a liberar. Sujeción no es que pienses menos, es que confías más. Confías más en Dios que en tu propio razonamiento. 3 puntos que Dios, ¿cierto?, espera de nosotros. ¿Qué es sujeción según Dios? Y como decíamos en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la definición bíblica, no cultural, del griego es hipotazo, ordenarse voluntariamente ¿bajo qué? Bajo la palabra del Señor. En términos militares, el soldado no es menos que el capitán, pero está bajo autoridad y sujeción. Solo entiende el orden. Sin orden va a haber una derrota por la experiencia que tiene el que tiene un mayor grado. La sujeción bíblica siempre es voluntaria. ¿Alguien te obligó a venir hoy día? No, pues, ¿cierto? Viniste porque quieres estar con los hermanos, quieres compartir con ellos. Como cantamos siempre, la iglesia es una familia, la familia de Dios. O nosotros somos el pueblo que no era pueblo de Dios, pues. Somos la no amada, ¿ya? Porque Dios primeramente amó un pueblo y este pueblo que hizo, lo desechó. Nosotros fuimos el pueblo que Dios injertó en el olivo. Y ahí brotamos nosotros. Y gracias, Padre, por eso, ¿cierto? Nadie te puede obligar a sujetarse en el Espíritu. O te sujetas o te rebelas. Dios no trabaja con robots. Te dio libre albedrío. Libre albedrío. Empieza la palabra y dice, unos a otros. Nos sujetamos unos a otros.
Yo me sujeto a mis hermanos mayores, a mis pastores, a los líderes, a los diáconos y a mi hermano, a aquel que también la sangre de su Hijo está sobre él, tanto como sobre mí. Todos nos sujetamos, hijo al Padre, la esposa al esposo, la iglesia al pastor, el pastor a Cristo y Cristo al Padre. Porque dice que Él se sujetó y dice que Él se sujetó y dice que Dios dice que lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba antes de entregar su vida en rescate por todos nosotros? Él se sujetó al Padre y pidió también, dijo, pucha, podría pasar de mí esta copa, esta situación, pero no se haga como yo quiera, sino que como tú quieres, Padre. Se sujetó. En Juan 6:38, si mi hermano pudiera colocar, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso hago los dos parámetros entre la Reina Valera y la NBI. Que es más fácil entender la NBI. Si Jesús se sujetó siendo Dios, tú no eres más que Jesús para no sujetarte. Es una autoridad por sobre nuestras vidas. El motivo en el temor de Dios. No te sujetas porque el pastor sea perfecto. ¿Quién es perfecto acá? ¿Podríamos decir que somos perfectos? Somos perfectibles, que es diferente. Te sujetas porque Dios te lo mandó. Colosenses 3:23 dice, haciendo de corazón como para el Señor. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, ¿cierto? Nuestra voluntad se rinde por amor a Cristo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades a poder hacerlo. A veces no queremos hacerlo, pero el Espíritu Santo te habla, sujétate, te conviene, sujétate. Tu sujeción no depende de la perfección de la autoridad, depende de la obediencia de tu corazón a Dios. Número 2. ¿Cómo ve Dios la sujeción? Primera de Pedro 5, versículo 5. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ve la sujeción de 4 formas, sin ambigüedad. Escuché la palabra esa en la mañana ahora con mi hermano. Sin ambigüedad. Dios la ve como sabiduría. Santiago 3:17 dice, la sabiduría de lo alto es, primeramente, pura, pacífica, amable. ¿Qué hace el necio? Discute, alega, se defiende. El sabio se sujeta y guarda la paz. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. Discutir con tu autoridad no te hace valiente, te hace necio. Discutir con la autoridad te hace necio. Dios la ve como protección. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Dios puso una cobertura, un techo sobre la cabeza de nosotros. Cuando te sales de la protección, te mojas, pues, la lluvia cae sobre ti, no al pastor, pues, porque te saliste de la cobertura que estaba por la oración de ese hombre por ti. Y tú te sujetas, ¿cierto? Porque eso te lleva aquí a ti beneficios. Beneficios, hermanos. Sujeción es un techo sobre nosotros. Rebelión en la intemperie, hay que a merced de lo
de todo el que te puede atacar, po, de los demonios, de gente que quiere hacerte daño. ¿Crees que hay gente que te quiere hacer daño? Por supuesto que sí, porque le molesta tu paciencia, que seas pacífico, que seas una buena persona, un buen vecino, y eso a mucha gente le molesta. Entonces te mantiene en la sujeción y eso te da una cobertura. Nosotros elegimos dónde queremos estar cuando venga la tormenta. Nosotros elegimos. Número 3, Dios lo ve como fe. En 1 Pedro 2, 18 dice, criados, sujetados con todo respeto. Pedro escribió esto cuando Nerón mataba a cristianos. Aún así, los cristianos se sujetaban. Dios pide sujeción incluso a autoridades injustas. ¿Por qué? Porque tu premio no viene del hombre, viene de Dios. Eso está en el versículo 19 de 1 Pedro 2, 18, en el 19. Si te sujetas solo cuando la autoridad es buena, eso no es fe, es conveniencia. Una conveniencia, me sujeta nomás. Dios la ve como camino a la exaltación. 1 Pedro 5, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Nadie sube empujando. Dios sube al que se humilla. Al que se humilla. Dios no promueve rebeldes. Repito, Dios no promueve rebeldes. Dios promueve los que se sujetan en el tiempo correcto. Ya llegará tu tiempo, cuando Dios quiera exaltarte, quiera levantarte y quiera colocarte en alto, Dios lo va a hacer. ¿Por qué apuramos algo, un proceso natural de Dios? Recordemos que la autoridad no se impone, sino que se reconoce. Se reconoce. ¿Cuáles son los límites de la sujeción? Hechos 5, 29. Oye, bueno, mi hermano me la coloca acá. Mira, mis ojitos están un poco ya, ven poco. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, para que no haya confusión. La misma Biblia coloca un límite. Primer límite, no te sujetas al pecado. Si el pastor te dice miente, chismea, encubre pecado, ahí no te sujetas, pues. No puedes hacerlo. No es lo correcto. Te sujetas a Dios primero. Cuando esa autoridad está actuando en contra de los mandamientos de Dios. Daniel 3:18, aunque no dice no adoraremos tu estatua. ¿Se acuerdan cuando este rey, cierto, hizo una tremenda estatua y ellos dicen que tenían que arrodillarse y adorarlo? Y ellos dijeron no nos arrodillaremos ante ella. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Calentó el horno, ¿cierto? 7 veces más y los lanzaron adentro del horno. ¿Y qué ocurrió? Ni el pelo se les quemó, ni la ropa se quemó. ¿Por qué? Fueron obedientes, se sujetaron, ¿cierto?, a lo que Dios les había hablado, les había dicho. La sujeción nunca te pide desobedecer la Biblia. La Biblia está por encima de todo, pastor. Siempre tendremos la palabra adecuada para lo que nos está ocurriendo. La Biblia tiene muchos consejos de todo tipo, pero más de las relaciones humanas. Siempre tenemos respuesta para que nosotros podamos sujetarnos. Sujeción no es anulación. En Proverbios 31, 26, abre su boca con sabiduría. Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
Esther se sujetó a Mardoqueo. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Se sujetó, ¿cierto?, a su tío. Mardoqueo era su tío. Después ella, ¿cierto?, fue la esposa del rey, muy amada. Todo lo que pidió para su pueblo, él lo cumplió, aunque Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? Quería exterminar al pueblo judío. Y a través que ella se presentó al rey y podría haber sido muerta, y sin embargo, el rey le extendió el cetro, porque si no se lo extendía, ella tendría que haber muerto. Y sin embargo, este rey está no solamente enamorado, sino que también está enamorado de la presencia de ella, ¿cierto?, de la sabiduría de esa mujer. Y pudo salvar, ¿cierto?, a su pueblo. Y Naamán fue ahorcado, mira, solamente por el hecho de sujetarse, ¿cierto?, a su tío y a la palabra del Señor. Sujetarse es hablar con respeto, no es quedarte mudo. Puedes opinar, puedes aconsejar, pero lo haces con honra, en privado, y aceptas la decisión final. La autoridad también se sujetan. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y al pastor le dice en 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre la grey, ¿cierto? Porque los patrones también pueden ejercer señorío sobre los demás hermanos, pero no debe hacerlo. Siempre nos sujetamos por amor. Autoridad sin amor es tiranía. Sujeción sin amor es esclavitud. Dios no manda ninguna de las dos. Si la orden te lleva al pecado, desobedece al hombre y obedece a Dios. Si la orden te lleva a humillarte, obedece al hombre por amor a Dios, que es diferente. Hermanos, Dios no nos pide sujeción porque quiera vernos agachados. Nos pide sujeción porque quiere vernos cubiertos. La rebelión te pone en el centro. La sujeción pone a Dios en el centro. Y donde está Dios en el centro, hay bendición. Una pregunta para todos nosotros. ¿A quién te estás sujetando hoy? ¿A tu orgullo? ¿A tu razón? ¿Al chisme o a Dios? Si el Espíritu, a Dios, amén. Si el Espíritu te confrontó, no te justifiques. Humíllate, porque volvemos a decir, Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Hoy decides si tienes derecho a tener razón o tomar tu derecho a ser cubierto por Dios. Esto es lo que tenía para usted. Me dijeron cortito, porque no sé qué van a hacer más, pero quiero hacer una pequeña oración para nosotros. Y donde estás en tu lugar, si quieres cierra tus ojos, si no quieres no los cierras. Pero quiero hacer esta oración para este pueblo, este remanente, esta pequeña parte de la iglesia del Señor, para que Él, cierto, pueda, y nosotros crezcamos. Dice, Señor, te pido, Padre eterno, que tú rompas todo espíritu de rebeldía en nosotros. Enséñanos a sujetarnos a ti, primero, y a las autoridades que tú pusiste después. Que no seamos conocidos por lo que criticamos, sino que como obedientes a ti. Padre eterno,
queremos rogarte que cada día trabajes en esta palabra en nosotros, para que tú cada día nos bendigas por ser hombres sujetos, sujetos a la autoridad, Señor, sujetos a ti, para que tú, Padre eterno, puedas trabajar en medio nuestro, para que tú puedas, Señor, hacer tu voluntad en medio nuestro y nosotros decirte: sí, Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto, hermano amado, a sujetarte por amor a Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos? ¿Estás dispuesto a pedir perdón si te has equivocado? ¿Estás dispuesto a ello? Dile al Señor en tu intimidad: sí, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a hacerlo. Sujeción no es perder tu voz, es poner tu voz bajo la dirección de Dios. Dios no bendice la razón que tienes, Dios bendice la obediencia que das. El que no se sujeta a nadie, al final le toca sujetarse a las consecuencias de su desobediencia. Hermanos amados, la verdad incomoda, pero sana. La verdad incomoda, pero sana. Gracias, papito, en esta mañana que celebramos el día del Padre. Y qué mejor Padre, el que está por sobre nuestras vidas. En esta mañana te lo agradecemos. En el nombre que es por sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre mío. Gracias, mi Señor.